tienen su Biblia, vamos a continuar con nuestra serie El triunfo del Cordero, una serie del libro de Apocalipsis, y particularmente creo que este es uno de los pasajes en donde veremos más claramente ese triunfo del Cordero, el triunfo de nuestro Cordero Redentor. El título para el mensaje, mis hermanos, es Los sellos, el juicio y la salvación del Cordero. Los sellos, el juicio y la salvación del Cordero. Vamos a estar de Apocalipsis capítulo 6, voy a leer todo el capítulo hasta el capítulo 7, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo.
Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Este pasaje, mis hermanos, es muy tremendo. La pura lectura nos da un sentido de sobriedad. Y esto se debe a algunas razones. Lo primero es porque es un lenguaje apocalíptico, es decir, este pasaje nos habla del tiempo del fin. Es muy claro que está hablando del tiempo incluso de una destrucción cataclísmica en donde el sol, la luna y todas las cosas pasarán. Aquí cambia la vista de lo que veníamos viendo, de la gloria del trono de Dios, del Cordero vencedor, y a Juan se le concede que vea lo que va a suceder cuando el Cordero, quien es digno de abrir los sellos, ¿se recuerdan el domingo anterior? Comienza a abrir sello por sello. Y una de las características por lo que es difícil de digerir este pasaje, no es solo porque es apocalíptico, porque nuestra mente intenta divagar en todas las visiones que tiene Juan de las cosas por venir, sino particularmente porque esos sellos son los propósitos de traer juicio a la humanidad sobre el pecado. Y este es un lenguaje particularmente ajeno a la cultura que vivimos tú y yo. Es ofensivo pensar que el Cordero va a traer su justa, santa y severa ira, tan severa que los hombres van a clamar y decir dentro de las cuevas de la montaña que nos esconda esta montaña. Eso es preferible a estar bajo la ira de este Cordero. Eso es ajeno a nuestra cultura. Y la razón es esta: porque nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que ya lo amamos, que ya pensamos que esta es nuestra casa, que nos ha engañado de tal forma que llegamos a creer que esto es la razón por la que fuimos creados. Casi como no tener un objetivo de eternidad, sino que pensamos en el aquí y en el ahora y estamos acomodándonos a este mundo, viviendo felices y disfrutando y prosperando. Agrégale a esto que el cristianismo, mis hermanos, es ridiculizado por la veracidad de las Escrituras. Vivimos un mundo que se puede tolerar cualquier filosofía menos la que te habla la verdad. Y una de las cosas de las que ridiculizan a Cristo, a la Biblia y a los que amamos este libro, es que nos cuestionan por un Dios que ellos llaman intolerante, severo. ¿Y sabes cuál es la razón? Es porque el pecado no se ve como algo grande o como algo grave. Entonces el que no conoce a Cristo lee esto y dice: yo no puedo concebir un Dios que vaya a traer tal destrucción. No solo no puedo concebirlo, no quiero concebirlo. Hace años estuve evangelizando, ¿cómo sería? Repetidamente visitaba a un amigo mío. Y todo su argumento por lo cual él no quería creer en el Evangelio es porque él me decía: yo no puedo creer en un Dios que hable de juicio, de infierno. Dios es amor y la humanidad debemos amarnos y aceptarnos y tolerarnos. Ese es el mensaje que está predicando la humanidad, el humanismo. Entonces, leer Apocalipsis 6 y luego ver el 8, el 9 y los otros ciclos de juicios que veremos es ofensivo para la mentalidad humana. Pero yo quiero pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos,
y nos revele, iglesia, que estas cosas no son un mito, una fábula, estas cosas son las cosas que le dijo, escríbelas porque van a suceder pronto. La hora del juicio del Cordero está cerca. Y esta no es la canción, noche de paz, noche de amor, no está el corderito ahí. Esta es una noche horrenda. Es de temblar. Pero mi objetivo con este mensaje no es que te vayas con miedo ni te vayas aterrorizado. Que veas que hay esperanza y salvación en medio del juicio. El Cordero que trae el juicio, que es el juez, es el Cordero que quiere salvar a su pueblo. Así que antes de entrar al pasaje, quiero decirte unas cosas importantes para entender e interpretar el texto. Este pasaje tiene un énfasis en el Cordero. ¿De qué se trata este pasaje del Cordero? Versículo 1 dice, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y versículo 16 dice, ellos decían, escóndenos de la ira del Cordero. Entonces, el énfasis es en Cristo como Cordero. Eso es algo importante. Pero hay cosas que debemos de recordar de Apocalipsis, mis hermanos, para desarrollar este texto. No debemos pensar primero, no debes de pensar que estos sellos son algo cronológico. No debes de estar pensando tú, a ver, ¿y cuándo fue que se abrió el primer sello? ¿Habrá sido en el primer siglo, en la Segunda Guerra Mundial? No está hablando de eso. No son cronológicos, sino que son cosas que deberían de suceder después de estas, como le dijo en el 5.1, pero después de estas era de la época de la iglesia. Son cosas que han acontecido desde el primer siglo hasta que Cristo regrese. Además, hay 3 ciclos de 7 juicios en el libro de Apocalipsis. Este es el primer ciclo, le llama los sellos del rollo del libro. Están en los capítulos 6 al 8. Luego hay otro ciclo que son las 7 trompetas, que también anuncian el mismo propósito. El propósito es anunciar el Cordero viene a hacer justicia sobre la tierra. Y luego hay 7 copas. Las 3 son expresiones, fíjate bien lo que te estoy diciendo, del justo juicio de Dios sobre el pecado. Las 3 son cíclicas, son repetitivas. Las 3 terminan con una tormenta fuerte. Por ejemplo, si tú ves ahí el 8:5, en donde termina los primeros sellos, dice después, el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Es decir, son ciclos de cómo Juan se le reveló cómo Dios habría de juzgar esta tierra. Y todos terminan con ese fin. Hay un final. Ahora, lo interesante es que cada ciclo va incrementando el fuego, la prueba, el juicio. Se ve como si va incrementando. Pero quiero decirte algo, muchos, mis hermanos, se pierden en el bosque al estudiar Apocalipsis. Se pierden así. Se pierden enfocando la hoja del bosque. Ni siquiera ven el árbol. Entonces muchos comienzan a ver. A mí me gusta ir aquí al bosque de la primavera, ya les he comentado, a caminar, a hacer bicicleta, y tú puedes quedarte tan admirado de una hojita que pierdes la belleza del bosque de la primavera. Muchos, y aquí es importante que no pierdas el hilo que hemos traído de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para traer aliento, ánimo, para una iglesia sufriente que estaba bajo ataques del engaño del maligno, que tenía fuerzas que se levantaban en contra de la oposición de Dios, y para ellos al leerlo esto era significativo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchos han querido saber los detalles del texto, como decir, ¿por qué 4 jinetes? ¿O quién es el conquistador que viene en el primer caballo? ¿O el COVID será el sello de la pestilencia que acabamos de leer? ¿O los 144,000 quiénes son? Y las sectas han querido decir, estos son, mira, los 144,000, cuando de entrada le voy a decir, porque vamos a leer ese pasaje ahorita, ese es un número que significa 12
por 12,000, lo cual significa completo y no tiene que ver con que son 144,000 personas, sino que son el pueblo completo de Dios. Y tienes que entender así la Escritura y tienes que tener cuidado de no hacer las preguntas incorrectas. En Mateo 24, el Señor le dijo a sus discípulos que la tierra, que no quedaría piedra sobre piedra del templo. ¿Se recuerdan de esa historia? Y la pregunta de ellos puede ser la misma que tú estés teniendo ahorita. Le dijeron, ¿cuándo será la señal? ¿Cuándo? ¿Y sabes que el Señor no les contestó cuándo? Y muchos de ustedes están diciendo, ¿cuál sello estamos? ¿O quién es el caballo rojo? La pregunta correcta que debemos de hacerle a la Biblia es para lo que fue inspirada la Biblia. Es, Señor, ¿qué quieres revelarnos de Cristo en este pasaje? ¿Qué quiere revelar el Señor a su iglesia? Y te lo voy a decir así bien sencillo para que no le busques. Dios quiere revelar en el capítulo 4 y 5, se menciona por lo menos 12 veces la palabra trono. Lo que quiere revelarnos es que hay alguien que está sentado en el trono, que Él gobierna, que el mundo no está al azar. Y estos juicios te quieren revelar que aquel cordero manso y humilde que vino a dar su vida también es digno de juzgar justamente la tierra. Eso te quiere mostrar el Señor. Entonces yo pretendo con este mensaje que tú te vayas con un sentido fuerte de lo que el pecado es y que te lleves una urgencia por los que no conocen de Cristo y una gratitud si tú has sido salvo de la ira de Dios. Voy a ver el mensaje en 2 puntos para que haya un poquito de claridad. La primera será la severidad del juicio de Dios. Lo segundo es la liberación del juicio del Cordero. Perdón, la severidad del juicio del Cordero, la liberación del juicio del Cordero. Todo esto era introducción, mis hermanos. Y ahorita me pueden poner el cronómetro, como dijo Luis una vez. Es importante que entendamos estas cosas. Veamos la severidad del juicio. Como ya dije, es fuerte leer este pasaje, mis hermanos, por los terremotos, por el hambre, por las guerras. Ahora, lo que más me llama la atención de este pasaje es, mira el versículo 16, por favor. Mira lo que decían ellos. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. ¿Y qué dice? De la ira del cordero. ¿Qué hay más manso que un cordero, mis hermanos? Este cordero fue manso en su camino a la cruz. Dice que enmudeció y que iba con un gozo puesto delante de él, delante de sus trasquiladores. Era una paz dada de parte del Padre por medio del Espíritu Santo al Hijo de Dios como una ovejita que enmudeció, que voluntariamente, sufrientemente cargó la cruz. Pero ese cordero manso, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad no vivimos en áreas agrícolas o en el campo, pero ¿cuántos han tenido la oportunidad de convivir con un corderito, de ver un corderito? ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Son tremendamente mansos. A mí me gusta contar ilustraciones porque a veces está muy denso el pasaje y los jóvenes agradecen esto porque se acuerdan de la ilustración a veces. Pero te voy a contar una ilustración. Cuando yo tenía como 14 años. Sí, pues sí. No era en la época de la iglesia de Esmirna ni de la Odisea, no era para tanto. Nuestro pastor de la iglesia hizo un campamento de jóvenes. Ya andamos queriendo planear campamentos de jóvenes y adolescentes. Y nos quiso hablar de la Pascua. ¿Y sabes qué hizo? Llevó un cordero. Nos habló de cómo la sangre era puesta en los dinteles. Entonces hizo todo el drama en donde se iba a sacrificar, se vistieron como sacerdotes, como la época del Éxodo, en donde se iba a sacrificar el cordero.
traía, el actor del drama traía como una tinta roja que se le habían puesto aquí en el cuello, traía un cuchillo y simuló que lo degollaban el cordero. Pero lo que me llamó la atención es cuando lo llevaron al altar a ese cordero. Como dice la palabra, manso, enmudecido. Lo pusieron en el altar al corderito, puso su cabecita y luego pues, gritaron todas las muchachas, los jóvenes que están ahí. No, por favor, no lo degollen. Era un drama y era tinta. Ahora, este cordero que fue manso y humilde, mis hermanos. La progresión histórica de la Biblia enseña que el Mesías no sería solo ese manso Salvador, sino que vendría aquel que sería el que regiría con vara de hierro. Y fue manso en el Calvario, pero regresará con poder el Cordero. Y por eso es severo. Y estos decían, escóndenos de la ira de Dios. El Cordero, mis hermanos, no solo es el Cordero Salvador, sino es el Cordero que juzga la tierra. El problema es que vivimos en un mundo muy cómodo de vivir, en donde la tendencia del ser humano es cambiar de posición y poner a Dios en la silla de los acusados. Fíjate, hasta el siglo XVII, el hombre entendía social y culturalmente que estaba necesitado. Es decir, estaba consciente de su pecado, pero a partir de la época del alumbramiento se ha creído esta mentira, que el hombre es esencialmente bueno y justo. Por eso es ofensivo hablar de la corrupción, del pecado. Yo no estoy aquí, mis hermanos, para defender y justificar a Dios. Lo que quiero hacer es este punto. Dios es Dios. El Cordero es el que está llevando el control de la historia de la humanidad. Y un día ante Él, reyes, lo leíste, poderosos, ricos, van a estar temblando ante la grandeza, el poder y la severidad del juicio del Cordero por el pecado. Esto nos debe de llevar a entender que el pecado es severo, que no es un jueguito, que no es, pues sí, puedo mentir. Han escuchado personas que dicen, yo tengo pecados como respetables o pecados que no son tan malos. Todos lo hacen. No, todos esos pecados son uno sobre el otro y apilan la escoria, la corrupción total del hombre, a tal grado que estos pecados llevaron al Cordero a ser nuestro sustituto. Pero el día viene en donde se hará justicia sobre todos los genocidios, sobre todos los homicidios, sobre todas las faltas de integridad, violaciones, abusos. Te quiero decir algo, no son los de allá afuera, sino que también los que hemos hecho todos nosotros. Porque Romanos dice, no hay justo ni aún uno. El problema es que muchos me están oyendo y están pensando, sí, qué tremendo para los pecadores. Todos aquí deberíamos de reconocer nuestro pecado es grande y ofensivo. Este texto de Apocalipsis 6 al 8 nos habla del justo juicio de Dios. Ahora, a continuación veamos no solo la severidad, sino el desarrollo de estos sellos. Fue desatando los sellos. Veamos los primeros 4 sellos. Estos se encuentran del versículo 2 en adelante hasta el versículo 14, del 2 al 14. Los primeros 4 sellos están del versículo 2 hasta el versículo 8. Los primeros 4 sellos habla de que son 4 jinetes, vienen cabalgando caballos, pero no es que salen ellos cuando ellos quieren, sino que Dios soberano
desata los sellos. Y esa voz que dice, ven, no era Juan, era el jinete. Ven. Y comienza a ejecutar el juicio. El primero de ellos, versículo 2, es un caballo blanco, y el que lo viene montando, la Biblia no nos dice quién es. Y precisamente aquí es donde comienzan los debates. Muchas personas quieren decir quién es o cuándo es, pero sí tiene algunas características. Trae una corona, no una corona de rey, sino una corona de conquista, de vencedor. Y se le ha dado la potestad de conquistar. Viene en un caballo blanco. Cualquiera pensaría que es Cristo, por cuanto viene en un caballo blanco. Pero Cristo no viene para conquistar. El término conquistar ahí es para ponerse sobre otros. Cabalga un caballo blanco. Es como Cristo, pero no es Cristo. En la Escritura se muestra que vendrán muchos en su nombre, que se parecen a Cristo, pero no son Cristo. Nos habla de los falsos Cristos. Este sello nos habla del engaño que hay por medio de falsas doctrinas, de espíritus engañadores, de falsos Cristos que se levantarán, y que Jesús dijo, se levantarán muchos falsos que se parecerán. El problema de la falsa doctrina es que no es abiertamente falsa doctrina, sino que es una paralela, mis hermanos. Aquí hay varios que estudian ingeniería, hay varios ingenieros, arquitectos. En una paralela, si tú la desvías 0.01 grados, al principio no se nota, pero a la larga comienza a haber una desviación bien grande. Y el engaño de la falsa doctrina es lo que el Señor le dice a las iglesias. Le dice, ten cuidado, ustedes han tolerado a los nicolaitas, han tolerado a esa mujer que se llama Jezabel, han tolerado a tantos otros, y tiempos que vivimos hay muchos falsos evangelios. El mismo evangelio de la prosperidad, el mismo evangelio del legalismo, son falsos evangelios. Luego en el versículo 3 y 4 venía otro segundo jinete, segundo sello, es un caballo rojo. El segundo dice que se le dio la potestad de quitar la paz, se le concedió quitar la paz en la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Definitivamente este es un juicio a la humanidad, no solo de conquista, no solo de engaño, como el jinete anterior, sino de hacer guerra, de traer odio. Y eso lo vemos ya por muchos siglos. Las guerras, mis hermanos, han ido incrementando. Pero lo principal que quiero que nos fijemos atentamente es que se le concedió quitar la paz. Es decir, el efecto era la guerra, pero la raíz era que él perturbaba la paz interior. Y Santiago nos dice de la siguiente manera, ¿de dónde vienen las guerras y las divisiones entre ustedes? No son de sus pasiones que combaten dentro del alma. El hombre sin Cristo está por dentro, mis hermanos, en guerra, en falta de paz, vive airado, molesto, vive creando guerras. Y las guerras son lo que hay dentro del corazón, son odios. La Escritura dice, no, el pecado no es solamente matar físicamente, sino que dice, si en tu corazón tú le dices necio a tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. Es decir, cuánta persona allá afuera, y tristemente muchas veces en la iglesia se permite la obra de la carne, de la ira, del odio, de la envidia, y dice que este juicio consistía en eso, que los hombres se odiarían, se matarían. ¿Cuánto crimen se comete con lujo de barbarie, mis hermanos? Esto no es ausente para nosotros, nuestro México. Me tocó vivir en el año 2010 en Ciudad Juárez. No es un mito lo que cuentan, que colgaban personas de los puentes. Una guerra por el narcotráfico, las guerras en el Medio Oriente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la conquista española a América, todo infundado
del odio. Qué diferente es este sello a nuestro príncipe de paz. Cristo vino a celebrar la paz con el pecador y a traer paz a su corazón. El tercer sello es un caballo negro que venía a traer una escasez económica, versículos 5 y 6. Nos habla de una expresión de algo que tenía que ver con el trigo, con el aceite. No sé si dijiste, ¿qué quiere decir esto? Trae una balanza en su mano y se escucha una voz que decía un denario. Un denario, mis hermanos, de acuerdo a Cicerón, un historiador, un denario era una moneda de plata romana equivalente al salario de un día. Ahora, mira cómo lo dice la Escritura. Y miré, había un caballo negro, versículo 5, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por un denario. Es decir, trabajabas un día para poder obtener 1 litro de trigo. Y trabajabas un día para poder adquirir 3 litros de cebada. Es decir, la guerra, las naciones contra naciones promovían esta escasez económica. Y mis hermanos, escuché una predicación de este pasaje en una iglesia en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué es lo trágico? Que ellos decían, el predicador decía, me es difícil ver esta escasez económica. Yo decía, hermano, date una vuelta por los países del tercer mundo y te vas a dar cuenta que esto no es la realidad. Lastimosamente en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, ha habido un despilfarro de la riqueza total en donde, ¿cuántos de ustedes les ha tocado viajar a los Estados Unidos? Y en México ya vamos para allá, pero se compran los combos en los restaurantes, el más grande, y a veces se tira, se le da un traguito al refresco, se toman unas papitas y se tiran los desperdicios. Pero este juicio, mis hermanos, nos habla, este sello nos habla de cuando comienza a haber escasez. Yo te quiero decir lo más triste, alguien puede ser rico materialmente, pero tener verdadera escasez económica. Pero aquí está hablando de una escasez verdadera, en donde apenas completabas tu día de trabajo para comer tú ese día. Luego viene un caballo amarillo, amarillento. Es un color, en inglés dice caballo pálido, y dicen los estudiosos como amarillento con verde. Yo no creo que ninguno de ustedes diga, ¿cuál es tu color favorito? Entre amarillento con verde, ninguno de ustedes tiene ese color favorito. Es el color de la enfermedad, de la pestilencia. Dice que lo sigue versículos 5 y 6, versículo 7. Cuando el Cordero abrió el 4º sello, versículo 8, mira, había un caballo amarillento, el que estaba montado se le llama muerte Hades, y lo seguía y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra. 25% de la población se le permitió ser tocada. Ahora, si tú eres como yo, generación 2020-21, para nosotros no nos es difícil entender estas cosas. Quizás si lo hubieras leído hace 4 años, tú dirías, una enfermedad, un virus microscópico ha puesto paralizada la economía, la salud, el sistema hospitalario y ha causado muchísimas muertes. Estos, hermanos, primeros sellos o 4 jinetes, como te digo, no se trata de ver si eran, si el COVID es el sello, no. Está hablando de los juicios que Dios habría de traer a la humanidad, en donde Él manda estas plagas para juzgar a la humanidad por sus pecados. Está haciendo referencia a Éxodo también. Plagas que Él enviaba al faraón y a Egipto para que ellos se volvieran al Señor. Y no es primera vez que la Escritura nos muestra que estas plagas estarán al final de los tiempos. Esto está casi igualmente descrito en Daniel, en Marcos y en Mateo 24. Y quiero que no pierdas tu Biblia, que vayas a Mateo 24 conmigo, por favor, porque quiero que veas la similitud del pasaje. Mira, traen a veces un listoncito. Ve a Mateo 24, porque quiero que veas cómo Jesús mismo había dicho
esta misma forma de estos juicios antes de su venida. Mateo 24, Él les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, pero ellos comienzan a preguntarle cuándo. Pero ahora mira la respuesta del Señor. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Te das cuenta la similitud? Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces fíjate, estos primeros 4 sellos nos habla que son comienzos de dolores. Nos damos cuenta de la similitud. Un caballo que traía pestilencia, otro que traía guerras, otro que traía engaño. Principios de dolores. Es la imagen de una mujer que está a punto de dar a luz y comienzan esas contracciones, comienzan esos dolores antes de dar a luz al hijo, antes de la venida de Cristo. Veremos todos estos tipos de juicios. Pero si regresas a Apocalipsis, por favor, ya vamos a regresar a Mateo 24. Vemos el quinto sello, versículos 9 al 11. El quinto sello son las almas de los mártires. Aquí cambia la imagen, deja de ver los 4 jinetes del Apocalipsis y sus estragos en la tierra y tiene una imagen del cielo. Ve almas de hombres muertos en el altar de Dios. Ahora, ¿cuál es el altar? Ese es donde se ofrecía el sacrificio. Eran vidas que habían dado su vida, valga la redundancia, personas que han dado su vida como sacrificios vivos, literalmente. ¿Y quiénes eran? Eran, dice la Escritura, los que habían muerto por causa de la palabra, de dar testimonio, de mantenerse fieles. ¿Y qué están haciendo? Están clamando a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Dios? Ahora, este sello es central a la interpretación de este pasaje. Apocalipsis no tiene que significar algo futurista. No estamos leyendo el Apocalipsis de Nostradamus. Por favor, no vayas a ir a buscar eso a YouTube, que te va a meter un chorro de ideas en la cabeza que no te alimentan ni te sirven para nada. Esto lo tenía que leer la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea y cobrar esperanza, y la iglesia de Éfeso. Y nos da una imagen de lo que estaba en el cielo. Hombres que habían muerto por ser fieles a la palabra. ¿Te recuerdas que vimos en Esmirna? No temas lo que has de padecer, porque el diablo ha pedido a muchos de ustedes para ir a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. El quinto sello nos habla de un tema que no nos gusta tocar como cristianos, menos en nuestro mundo occidental, de la persecución por ser fieles a predicar la palabra y mantener la verdad, mis hermanos. Y a través de la historia han habido cientos o miles de mártires. La palabra mártir significa testigo, pero se le empezó a decir mártir en la iglesia al que era testigo de Cristo y perdía su vida por la palabra. Y tú lo sientes lejano y lo sientes ausente porque no nos está pasando. Pero eso no quiere decir que no ha pasado por siglos. Juan Hus fue quemado en la hoguera por hablar que la palabra de Dios era clara. William Tyndale por traducirla al inglés. Te quiero leer un artículo publicado por la Coalición del Evangelio. Esto no es la historia de William Tyndale, no es la historia del Coliseo Romano, es la historia de lo que viven nuestros hermanos en este año, el año pasado, en Irak. Dice así: el infierno se ha desatado aquí y a nadie le importa. Esta es la realidad que vive la minoría cristiana en Irak desde hace meses. Desde que el grupo extremista musulmán iniciara su avance en este país y en Siria,
Su objetivo es imponer un califato y gobernar con la ley islámica, la cual obliga a los infieles, entre comillas, a convertirse al Islam, pagar el impuesto para los musulmanes o de lo contrario ser asesinados. Ya no queda una familia cristiana en la ciudad iraquí de Mosul. La última que quedaba era una mujer discapacitada, a quienes los yihadistas del Estado Islámico dijeron que tenía que irse si no quería ser decapitada. Hermanos, esta es la realidad que vive la iglesia en muchos lugares de la tierra. Y mientras estábamos cantando, yo estaba diciendo, Señor, qué privilegio tenemos. Que hoy nos levantamos, tuvimos un discipulado aquí, una membresía. Y tenemos Biblias con pastas de piel. Tienes un aparato electrónico en donde puedes leer versiones de la Biblia y no darte cuenta que a través de los siglos hay almas que están clamando. Y mira, cuando uno muere, la Escritura, no voy a hablar de la escatología personal del tiempo de morir, pero cuando uno muere va a la presencia del Señor. Pero estas almas están en la presencia del Señor y no lo están ahorita ahí, no se ve como si están deleitándose, sino que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y qué es lo que claman? Venganza. Ahora toma sentido el por qué está Apocalipsis 6, 7 y 8 en la Biblia. Porque ahora cuando lo leían en la carta, cuando lo leían en la iglesia de Esmirna, decían, mi hermano que se lo llevaron por predicar el evangelio, tiene una esperanza. Y la esperanza es que el Cordero vendrá y juzgará justamente. Romanos 12 te dice, no os venguéis vosotros a vosotros mismos, sino dejad vuestra causa al Señor. Y yo no sé, mis hermanos, yo no sé qué nos tocará vivir. Yo no sé qué le tocará vivir aquí a un jovencito como Santi o a mi hijo. Pero yo te quiero decir esto, tu esperanza no está en que quiten tu vida terrenal. Tu esperanza está en que el Cordero ha prometido resucitarte. Yo sé que aquí muchos nos acobardamos de solo oír esto. Decimos, yo no creo que pudiera hacer eso. Y qué bien que tengas esa postura y no seas como Pedro que diga, todos se escandalizarán de ti esta noche, menos yo, Señor. El que te habla quizás sería el primero en esconderse. Pero por eso está este pasaje, para infundir fe. Nuevamente, Mateo 24, ya lo había dicho. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Hermano, si tú te ofendes porque serviste a tu grupo de discipulado y ninguno llegó, y dices, ay, qué desagradecido. Bueno, eso a la enésima potencia. Te van a odiar porque proclames ser cristiano. Y mira lo que dice después, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros. O sea, lo más trágico es que va a haber traición, va a haber hermanos entregando a hermanos. Y si te sorprendió lo de Irak, no estamos lejos en el hemisferio occidental. Predicar que el matrimonio es entre hombre y mujer ya se vuelve motivo de ser odiado, de ser que tú eres un intolerante. Yo no soy homofóbico para nada. Dios te ama si tú batallas con atracción al mismo sexo. Dios quiere tu arrepentimiento al igual que quiere el de cualquier pecador y quiere que vengas a Él para salvación. Pero la agenda anticristo, la agenda que va en contra de la iglesia, es que mostrará que no caminar de acuerdo a ellos implicará ser odiado o rechazado. Y no solo eso, mis hermanos.
¿Qué va a pasar el día que nos den la agenda de qué enseñar de un púlpito? Mis hermanos, Jesús ya lo había dicho a Esmirna: no temas lo que has de sufrir. Iglesia, no teman. Si tú eres un poco amedrentado o cobarde, el Señor te dice que no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo: no temas de dar testimonio de mí. Estos cristianos del primer siglo, dar testimonio de Dios implicaba muerte. El objetivo de Juan es que el cristiano perseguido leyera y dijera: un día se hará justicia. Luego, versículos 12 al 14, el sexto sello, el final. Finalmente vemos como en los 3 ciclos de juicio, trompetas y copas, un gran cataclismo. Dice que habrá una destrucción tremenda al tiempo del fin. Aquí habla de un gran terremoto, que el sol se puso negro como un eclipse, que la luna se volvió en sangre, que las estrellas cayeron del cielo como si fuera una lluvia de meteoro, no sé. Esto ya lo había dicho Pedro en segunda de Pedro. Yo quiero que reflexiones en esto, no que estés pensando: a ver, entonces sí. Hay personas que leen esto, mis hermanos, y comienza a ver un eclipse y dicen: ahora sí, Apocalipsis 6:12. No, lo que quiere decirte el pasaje es: no ames este mundo, no hagas de este mundo tu casa, porque este mundo va a pasar ardiendo. Todos los pasajes antes del fin de los tiempos hablan de esto. Entonces no es casualidad. Si no me crees, mira 2 de Pedro capítulo 3. Las mismas palabras, otro apóstol. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Ahí en el Apocalipsis dice que se enrollará como un pergamino. Aquí dice que pasarán por fuego, mis hermanos. Pero me llama la atención la expresión de Pedro: ¿cómo deben de vivir ustedes entonces? Si este mundo va a ser destruido, dice un salmo que los cielos y la tierra pasarán como ropas viejas. ¿Te ha pasado que has comprado una ropa cara alguna vez en tu vida y no la usaste porque era cara, nomás la usaste para una fiesta, y luego vas 4 años después y ya se la comió la polilla? Así pasará el cielo y la tierra. Pero Pedro te dice: ¿cómo deben de vivir ustedes? Apresurando, en santa, justa y piadosa manera de vivir. El objetivo de Juan entonces al darnos esta revelación, el objetivo de Pedro al darnos esta revelación, no es que digas: ¿cuándo? ¿Cómo? Entonces el eclipse total de sol, esa es la señal del fin. No te está preguntando cuándo, sino que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También en Mateo 24, 29 dice lo mismo: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Mira, es igualito. Y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Hermanos, aunque esto sea duro, tremendo, trágico, esto debe ser de esperanza. ¿Por qué? Porque de la higuera aprende la señal. Cuando esto empiece a suceder,
Él está cerca. Él está a la puerta. Mis hermanos, leer todo esto es devastador, es severo. Gente muriendo de hambre, de pestilencias. Pero el pasaje tiene como intención abrir nuestros ojos y mostrarnos al Cordero totalmente digno viniendo como juez. Tiene el propósito que veas lo ofensivo que es el pecado, que no es un juego. Por eso el Señor, cuando anduvo en la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Iglesia, los 7 mensajes decían: arrepiéntanse, vuélvete al Señor. Y tú, amigo que nos estás escuchando, te quiero decir esto: yo no te he venido a asustar, yo estoy compartiendo, intentando ser fiel a lo que dice este pasaje, pero es mi deber decirte: arrepiéntete, porque hoy puedes encontrar al Cordero como el Salvador. En aquel día será como el juez. Ahora veamos lo último de este pasaje, la liberación del juicio. Nos habla que en medio de este juicio tremendo, nos habla de la liberación y misericordia del Cordero. Si tú nos visitas hoy, probablemente dices: mira, yo traigo muchos problemas en mi vida, venía por un mensaje alentador y me encuentro con que me sales con todo esto de terremotos y de hambre. De veras que quizás no vuelvo a venir. Bueno, espérate. Para que una noticia sea buena noticia, tú tienes que ver qué tan mal estabas. Si hay alguien de ustedes que no se echó la prueba del COVID y piensa que está positivo, que está negativo, le traen un tanque de oxígeno y dice: pues ahí pónmelo, lo guardo por si se ofrece. Pero si ese mismo día en la tarde te das cuenta que estás positivo y comienzas a perder la respiración, vas a correr a ese tanque. Quiero que pongas atención a la frase del versículo 17. Ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? En la Biblia Reina Valera dice: ¿quién podrá sostenerse de pie? Y en lo que me resta del tiempo quiero responder a esta pregunta: ¿quién puede sostenerse de pie el día del juicio? Los ricos no pueden, los poderosos no pueden. La salud, la fama, no podrá. ¿Te has puesto a pensar en esta expresión? ¿Quién puede sostenerse? En otras palabras, esa es la pregunta más esencial que un hombre se puede hacer. ¿Quién puede sostenerse delante del juicio de Dios? Yo sé que algunos están diciendo: qué bueno, yo tengo 86 años, ni voy a estar para ese tiempo. La misma pregunta es para ti. Cuando tú estés delante de Dios, que juzgará a los vivos y los muertos, el Cordero Redentor, ¿quién podrá estar delante de Él en pie? La respuesta la encontramos más adelante en este pasaje. Este pasaje es un símil a Éxodo. Y por eso te debe haber preguntado: ¿por qué leyó el Apocalipsis 7? Nos hubiéramos quedado en el 6. No, mis hermanos. Porque el Apocalipsis 7 nos dice cómo somos liberados del juicio. Versículo 1 del 7. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados. De todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén
12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Fíjate la diferencia en las palabras. Oyó el número. 144,000. Que de hecho, repito, hay sectas que se han encargado de ver, son estos son los sellados. Ahorita vas a entender quiénes son los sellados. Para empezar, dice que son las tribus de Israel y no están todas las tribus de Israel ahí, no sé si te diste cuenta. Oyó el número de los sellados, pero mira el versículo 9. Después miró. Entonces oye que son 144,000 y luego vuelve a ver quiénes son esos 144,000 y vi una gran multitud que nadie podía contar de Israel, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y mira cómo están. ¿Quién podía estar de pie? ¿Nadie? Estos estaban de pie delante del Cordero. ¿Qué nos habla Apocalipsis 7? La gran multitud, los 144,000, es el número completo de los salvos de Dios, del pueblo de Dios. Por eso hace referencias a las tribus, porque el verdadero Israel no son los de Gad, los de Rubén, no, son el pueblo de Dios. Ya lo vimos en Romanos. Es israelita, no es el que lo es circuncidado por fuera, sino el que lo es por dentro. Y en el 7 no solo nos sale lo completo, sino de la multitud. Aleluya. Ahí estarás tú, y ahí estaré yo. Y el sello, entonces, ¿qué es? Ha venido hablando 6 sellos hasta ahorita, y ahora nos dice, había un ángel que traía un sello. El sello, la palabra del Señor nos muestra que es una imagen de pertenencia. En Efesios 1 nos dice que nos ha sellado con su espíritu, que son las primicias. Nos habla de propiedad. ¿Quiénes son los que están sellados en la frente? Los que le pertenecen al Cordero de toda lengua, tribu y nación, mis hermanos. Ahora yo sé la pregunta que tienes. Oye, pero de todas formas, vivir esto va a ser muy trágico. Pero aquí quiero que tengas teología correcta del sufrimiento. Dios no te vino a librar nada más de ese sufrimiento. No vino la iglesia se ha debido decir, y va a estar la iglesia aquí en medio. Pues si está, Dios es Dios. Yo no le puedo decir a Dios qué va a hacer. Si está, Él no te está prometiendo, no te va a caer ningún terremoto. No te va a caer pestilencia. Ya los que vivimos en estos años ya pasamos una pestilencia. Lo que te está prometiendo es que si estás sellado, tu postura es diferente con Dios. No estás destinado para ira, sino que estás en paz con Dios y estarás de pie delante del Cordero. Eso se llama gracia soberana, mis hermanos. El problema es que nos enfocamos en lo de aquí y decimos, yo quiero un evangelio que me prometa que no voy a sufrir ninguna tribulación. Entonces, pues quítale los 2000 años de historia a la iglesia. Hemos sufrido tribulación. Pero mi esperanza, jóvenes de la segunda generación, niños, es que un día tú estés de pie delante del Cordero por su sangre. Esta es una imagen del Éxodo, cuando el sello ese que le puso es como la sangre en los dinteles, que pasó el ángel de la muerte, el juicio de Jehová, pero los que estaban adentro de esa casa. Ahora, ¿por qué el creyente ha sido salvo de la ira de Dios? Por la pura gracia de Dios. Porque el que sufrió ese juicio para que tú, que crees en Él, no lo sufrieras, fue Cristo. Lo horrendo de la cruz, lo pesado de la cruz, estas maldiciones cayeron sobre la cruz. En Deuteronomio dice que el que no ande conforme a la ley, le vendrán estas maldiciones: pestilencia, hambre, escasez, infertilidad. ¿Lo has leído?
que le saldrán fieras en el campo. Y luego dice, y Cristo, al colgarse de un madero, se hizo él maldición. La maldición de la ley ya cayó sobre Jesús. Entonces, ¿qué nos toca? No que te escondas en las cuevas y digas, ay, líbranos de esta tremenda ira del Cordero, sino que te escondas detrás de la cruz. Hermano, esa tiene que ser tu vida. Esto es vivir el Evangelio, que lo abraces y digas, no está en mí, no son mis obras, no son mis justicias, aquí estoy escondido, Señor, y venga lo que venga, confío que aquel día estaré de pie delante del Cordero, porque por gracia fui sellado para redención. No fuiste destinado para ira, sino para salvación. Por eso es que le dijo a Esmirna, no temas lo que has de sufrir, aunque te quiten la vida, aún ni tus cabellos perecerán, porque te pueden quitar la vida presente, pero no te tocará la segunda muerte. En aquel día resucitaremos juntamente con Él. No sé si has visto ese ejemplo en el Salmo 1. Es un salmo que recitamos, pero lo has visto que dice, ¿quiénes se levantarán en el día del juicio? Ve por favor al Salmo 1, algunos se lo saben de memoria, pero quiero terminar el mensaje con esto. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se sostendrán. Pero los justos, los que se les ha dado ropas blancas, estaremos de pie delante del Cordero. Quiero traer una palabra de ánimo y consuelo para los que están sufriendo. Si tú estás sufriendo, padeciendo, aún persecución, no sé hasta dónde llega este video, la Biblia te promete que esta tribulación es temporal y pasajera comparada con la gloria que ha de venir. Mis hermanos, mis amigos, Dios quiere que te refugies en Él. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y ahora vas a entender por qué escogimos entonar este canto. Quiero que si no lo conoces, leas con atención la letra, lo ores, lo medites y particularmente el canto es un cierre al mensaje. Señor, confío en ti, espero en ti, completa tu salvación en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, y haz justicia. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.